Resistencias, un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad, la conciencia y la solidaridad como una forma de vida. Hágalo usted mismo, hágalo siempre. Queremos conocer tus prácticas de resistencias. Escuchen. Muy buenas tardes. Hoy viernes 6 de la tarde nos reunimos una vez más a resistirnos. Morada hace de nuevo apertura de sus puertas y saludamos a todos nuestros escuchas, seguidores. En la última sesión hacíamos ya una introducción, provocación con la Barca de los Locos, y que estuvimos con sus dos integrantes en donde nos desbordó su magia, nos desbordó su conjuro, nos desbordó todos los afluentes que riegan, conforman y allanan el territorio de lo mágico, el territorio del arte, el territorio de lo mítico. Habíamos quedado ya en una cita para este segundo encuentro, en donde íbamos a tratar el tema del mito, y seguramente, como a todos los que nos acercamos al tema, es un tema sin fondo, es un tema inabarcable, y que uno cada vez que lo toca no hace más que gozar de estar en él, más que querer abarcarlo o querer dominarlo. El tema del mito lo hemos tratado en este programa desde los intereses de sus codirectores, de Álvaro y Gabriel. Hemos hecho como un ejercicio de acercarnos al tema, él desde la filosofía y yo lo he hecho como desde el arte y la sociología, y que nos ha permitido dar rienda suelta a la discusión. El mito lo hemos entendido o lo hemos tocado desde el psicoanálisis con Freud, en donde lo cogía como unos referentes para entender el comportamiento humano, o lo podemos también tratar desde Jung, donde dice no es un referente, sino que es un fenómeno que existe y que hoy en el presente humano se retoma porque está vivo, porque es una energía vital que atraviesa el cosmos, que atraviesa la existencia y que atraviesa la pregunta por el devenir de la vida, y que ha tomado diferentes corrientes, diferentes formas de hablar del mito. Lo hemos tocado desde Nietzsche, lo hemos tocado desde en la mitología, que es como la posibilidad de encontrarnos todos los que nos hemos acercado al mito, todas las disciplinas del mito, pero además todas las disciplinas de la ciencia, sociales, psicológicas, ciencias de la poética, ciencias del espíritu, a hablar del mito como fenómeno vivo y como fenómeno que atraviesa a la humanidad, que la alimenta, que la activa, que la sublima. La mitología nos propone que es una herramienta para entender los comportamientos sociales de las diferentes culturas, a partir de que podamos entender cuál es el mito que las alimenta. Y cuando entendamos cuál es el mito que las alimenta, vamos a entender los hechos que han marcado su historia. Medellín, Colombia, muchas veces inexplicable su amor a la violencia, su nado profundo en ese mar de dolor, y que uno se pregunta a qué se debe ese naufragar en la violencia. Pero si uno se hace un recorrido desde el mito, empieza a entender algunos movimientos de esta cultura colombiana y de esta cultura antioqueña. La mitología también nos plantea que hay mitos oficiales y que hay mitos subterráneos, que hay mitos que están ocurriendo oficialmente, que nos los transmiten y que nos los consumimos y que los debatimos y que los reflexionamos y que los proyectamos en cada una de nuestros quehaceres sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Pero que por debajo hay un mito reaccionando, moviéndose, y que es esa tensión entre el mito oficial y el mito subterráneo en donde existe lo humano, en donde el reproducir, el hacer, el proyectar, el crear humano es esa tensión entre el mito oficial y el mito subterráneo
que necesita por dónde salir, por dónde explicarse, por dónde proyectarse, por dónde manifestarse. Los seres humanos somos ese canal mediante el cual se manifiesta esa tensión, el mito oficial y el mito subterráneo. Casi siempre tenemos claro el mito oficial, nunca hemos tenido claro el mito subterráneo. Arranquemos entonces con un manifiesto que nos va a hablar del mito, la tensión y su expresión. Me parece muy importante lo subterráneo. Suturas de la barca de los locos. Las organizaciones no contienen a los hombres. La verdad como escape no existe. Las religiones son cercos que se hacen a la vida. Los profetas y mesías en su tiempo fueron hombres de la carne y de sus huesos, no templos a lo inútil. Recela de la autoridad que masifica y oscurece. Hombre, rescátate a ti mismo. Estás hecho con el polvo de los siglos, con la dinámica del cosmos. No busques redentores donde solo hay apariencias. Quédate contigo en el silencio de tu alma. Soy, eres, somos, vacío inexistente. Sal de la carroza de ideales. Apróntate al saber de los estáticos. El deber de todo artista es darse entre los hombres, no pulir su fama, no adquirir medallas, no burocratizar su alma, tener un sentido crítico de la historia y de su tiempo, aunque el poder le pinte pajaritos en el cielo. Ya no es hora de arrodillarnos más, de vivir de cuentos, de montar novelas que la vida destroza a cada instante. Artista, libérate de ser artista. Sugestiones de la barca de los locos, ofertorio. La plutocracia sostiene imágenes que ratifican su poder, desconecta sus falacias, sorprende sus discursos, arrebátale su entorno con imaginación creciente, salir del laberinto de la imagen, dejar de admirar y de creer. El gran libro es el cuerpo. El verdadero actor lee su tiempo. Nuestro escándalo, ir por estas calles, resplandecer bajo el dolor de toda carne. Presiones hay por todas partes, pero este teatro sigue, se mantiene. Somos de una edad acósmica. Ahí radica nuestro mal. Nos sentimos sepultureros de la historia del teatro, los finiquitadores de la estética, los adiestradores del incendio, profetas de las devastaciones, orfebres de estos gestos. Querida cultura oficial, la fragancia de tu perfume nos produce náuseas. Embaucadora serpiente, tejiendo redes dolientes para tus hijos reptantes. Que este teatro haga crisis en tu cuerpo, señuelo. Sí, frente a estos textos de Bernardo, ¿para qué hablar del mito de una manera intelectual o de una manera discursiva? Cuando el teatro nos ofrece la posibilidad de que cada nervio nuestro sienta la palpitación de ese no se sabe qué, que realmente estemos buscando siempre una respuesta que sabemos no vamos a encontrar, pero que la estamos buscando. Hablaba esta mañana con Bernardo cuando estábamos caminando por Las Palmas, de que no podíamos dejar de ser rebeldes, de que la rebeldía era perpetua, de que si estamos hablando de resistencia, hagámoslo con cada acto de nuestra vida, hagamos patente el mito. ¿Y qué es el mito? El mito no es más que el desarrollo de esa posibilidad de mirar a través de los visillos, de impedir que nos impongan condiciones, que nos impongan pensamientos, que nos impongan símbolos, que seamos manejados, es desentrañarnos a nosotros mismos, es tener esa participación cuerpo a cuerpo, y eso es lo que permite un teatro que realmente parta de una poética, que parta de una transgresión, que parta de una contestación, que no tema estar en los subterráneos, que no tema ser catacumba.
que no tema ser oscuro. Estamos dominados por una presencia del mito resplandeciente en Cristo y manejada en este caso por el Papa. Ahora vemos en su visita al Brasil que el mito nos es impuesto, somos aplastados por el mito, y el mito de la Iglesia y el mito del Estado nos acullundan, nos reniegan, nos desplazan. Entonces es la posibilidad de volver otra vez a la lectura de los gestos, al cuerpo, a lo resplandeciente de la palabra negra, como diría Baudelaire, como diría Rimbaud, y hay que quitarle ese miedo a la frecuentación del dolor, porque realmente el mito, cuando se encarna en el cuerpo, es dolor, y lo tenemos patente en esos personajes, Prometeo, Cristo. Pero es que tenemos que ver el Cristo y el Prometeo desde nosotros mismos. No nos podemos seguir dejando que nos fajen los Cristos, que nos monten esa invernación de Cristos amortelados, amortiguados, exangües. Por eso yo creo rescatar lo otro que vos decías, la antítesis de lo otro, la negación de lo otro. Y por eso yo clamo por ese pulsar. Y por eso pienso que Guillermo está aquí, que él es un testimonio vivo de ese Cristo de los que todos arrastramos en la calle. Vea, yo pienso que el punto de, yo no sé si llamarlo de partida, pero al menos de desvío, lo anunciaba ya Nietzsche, ¿cierto? Cuando decía, en algún momento cuando pusimos la racionalidad como el termómetro para medir lo civilizado, y dejamos a un lado aquel contacto directo con lo sagrado, aquel contacto directo con los dioses, y que ese encuentro lo hacíamos en ese lugar artístico, en ese lugar que llamaba el teatro, en ese lugar en donde lo que llamamos la tragedia, lo trágico, ese contacto directo con ese Dios que me condena y que ya no puedo salvarme de ese dictamen directo que Él me ha dado en mi existencia. Eso lo llamaban trágico, eso era la relación creativa, ¿cierto? La posesión de ese Dios con ese artista que se ponía frente a su auditorio en escena. Al delirio, perdóname, hay una cosa que me sacar vos si lo dejo pasarme más. El delirio es la parte delirante, a lo que yo creo que iba Nietzsche. La propuesta de Nietzsche era realmente el delirio, aquello que se contraponía a lo racional. Y a mí me parece el delirio el fenómeno más extraño y más abrupto y más bello. El delirio es el lirio encendido, ¿o no, Guillermo? Bueno, no habría decir si es exacto lo que estás diciendo. Digo Sí. que me parece muy bonito, Sí. muy poético. Personalmente, difiero de ustedes con el concepto de Nietzsche, ¿ya? A que es a partir de Nietzsche que, ¿cierto? Yo diría que hay un mito muy importante, y es el que no tiene un ícono real, tangible, ¿ya? Es el mito de la palabra, que viene de la famosa Revolución Francesa, con los ideales de libertad, igualdad, confraternidad, que siempre han sido solo eso, un mito, bien, y que a veces parece que nos olvidamos y nos metemos en una cantidad de luchas contra otras cosas y dejamos de pensar que es la libertad, ¿cierto? Que es el mito que nos han inculcado. Hacia allá iba como la intervención, es decir, como que hay un desvío y decidimos olvidarnos de eso, ¿cierto? De abandonar esa memoria que pertenece al mito, somos memoria del mito, y nos dedicamos a la racionalización, y nos dedicamos a la producción, y nos dedicamos a discursos netamente humanos, ¿cierto? Netamente humanos de fraternidad, de cooperación, de derechos humanos, de desarrollo, y nos metemos en esa lógica, un poco empobreciendo la existencia humana. Y lo que quiero poner sobre la mesa es, hay un negar el mito, hay un resistirse a la existencia del mito, hay un no, ni siquiera pensar en que eso es posible, ni siquiera como fenómeno. Eso es simplemente un embeleco, ¿cierto? Incluso la misma forma en que nosotros definimos mito, ¿cierto? Mito es algo que no existe, es un invento, eso es mito, ¿cierto? Y hemos olvidado en absoluto, yo no sé hace cuántas generaciones,
el verdadero sentido profundo del mito. Pero uno sabe que, que ese trabajo lo está haciendo el poder. Es que nosotros no podemos desconocer que mito y poder son una sola cosa. Pues digamos, cómo se ha dado siempre esa lucha entre quienes dicen tener el mito y transmitirlo y quienes son a los que se les niega la posibilidad de acceder a él. Entonces, y esa ha sido una lucha eterna, pues es la eterna lucha del hombre, entre el confort, entre el conformismo, entre quienes desean y necesitan sentir que los otros no pueden pensar y necesitan que ellos se convenzan. De ahí las eternas luchas en las diferentes revoluciones, de ahí las diferentes rupturas que la humanidad ha tenido que experimentar, de ahí que hablemos siempre de personajes que marcan la historia, porque no podemos negar que esos personajes existen en la medida en que hay seres valientes que afrontan a esa inmensa mayoría que dice tener la razón y esa inmensa masa que está siendo manejada por otros, por unos hilos que quieren aparecer invisibles, pero que si uno comienza a examinarlos, los ve patentes en el examen de las religiones, los ve patente en el examen de la política, lo ve patente en el examen de cómo se manejan estas sociedades, y aún vemos en el modernismo la forma como se cubre, como se quiere cubrir la permanencia del manejo del mito. Pues yo más que todo llamaría a eso, cómo nos están manejando a través de mitos impuestos, porque es que el mito, no es que el mito haya pasado y no queramos pensar en el mito, queremos tener el mito a nuestra disposición, queremos tener la posibilidad de que los otros no se den cuenta de dónde está la verdad, de que el otro no se dé cuenta de cuál es su sentimiento, de cuál es su pasión, de cuál es su sinceridad, de qué viene a hacer a este mundo, a qué venimos. Cuando hablamos de resistencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La resistencia, ¿quiénes la efectuamos? Pues, ¿quiénes somos los que resistimos? ¿En qué consisten esas más que conductas, las acciones? Porque ante todo un mito se desenvuelve ante nuestra vista y somos nosotros los que tenemos que decir, bueno, ¿es nuestro mito o estamos sirviendo de títeres para que los otros nos manejen el mito a sus conveniencias? Y siempre eso en relación con el poder, siempre en relación con las religiones. Alguien nos decía, ¿por qué la Arca de los Locos es tan insistente en esa negación de lo establecido? ¿Por qué es tan resistente a a ser parte del poder? ¿Por qué se niega a ser parte de las propuestas que se están dando? Y nosotros decimos, en la medida en que uno acepte la propuesta oficial, la propuesta religiosa convencional, en esa medida nos estamos muriendo, en esa medida nos estamos entregando, en esa medida nos estamos envejeciendo, en esa medida nuestras neuronas se están muriendo. Solo la persona que lucha y que comprende que no hay un momento en que la lucha cesa, no hay un momento de tranquilidad, no hay felicidad. El nacimiento mismo es una cosa extraña, el tiempo es algo intangible. ¿Qué es eso de la civilización? En esa medida en que sigamos haciéndonos preguntas. ¿Qué es eso del triunfo, de la gloria? ¿Qué es eso de la gloria? ¿Qué es eso del vacío? ¿Qué es eso de la llenura? ¿A qué respondemos? ¿Cuáles son los resortes que mueven nuestras interioridades? ¿Tenemos interioridad o vamos a dejar que nos sigan ejerciendo sobre nosotros una serie nos sigan diciendo que nos pongamos los trajes que convienen a las circunstancias, que seamos exteriores? Claro, es decir, cuando el que mito, no hablemos, que no gesticulemos. Mito es cooptado por el poder y es cooptado para los intereses del poder y no lo venden. Pues yo estaba pensando en diferentes mitos que hoy nos están vendiendo. El mito del Che, nos están vendiendo el mito de Bolívar. De los héroes. ¿Cierto? Entonces nos meten unos mitos patrios, unos mitos de próceres, y entonces bajo ese mito nos venden los ideales de ellos como si fueran del Estado, ¿cierto? Hoy somos el Estado que estaba soñando Bolívar, hoy somos el Estado que estaba soñando el Che, hoy somos el Estado, y es una forma también como de, lo que vos decías, disfrazar las reales prácticas estatales, ¿cierto? Y ponerlos bajo el disfraz del mito que nos están poniendo. Yo estaba preguntándome,
¿cuál podría ser el mito latinoamericano? ¿Cierto? Uno puede ser esos que nos están vendiendo hoy, otro tiene que ver con el mito indígena, ¿cierto? Es decir, hay unos mitos que atraviesan esto acá, que protagonizan la resistencia indígena, protagonizan en cierta medida en algunos lugares de esta Latinoamérica procesos de emancipación y procesos de liberación, procesos de descolonización, y que luego de que sucede todo el fenómeno político, se olvida el mito indígena, ¿cierto? Se olvida todo el mito indígena y que uno dice, ¿cuándo debe volver a escena, ¿cierto?, el mito indígena a que se enfrente al mito oficial bolivariano o el mito oficial revolucionario? Y el cristiano. El cristiano. El cristiano, porque es que nos tomaron con el cristiano. Y ese cristiano se apergaminó, se enfundó al poder. Y ahí nos tienen. Y entonces encontramos que el Papa les habla a las multitudes de jóvenes y los vuelve otra vez y los reivindica para la conquista. La conquista o la misión. ¿La misión de qué, por favor? ¿Qué hay que conquistar que ya no esté deshecho? ¿Sí? ¿Qué porciúncula? ¿Qué parte del terreno hay que no esté corrompida por la palabra, por el verbo divino? Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Uy, cuando me hablan de eso a mí se me estremece la cabeza, por Dios. Yo no formo parte de ese verbo. Si en algo soy, es que el verbo a mí me ha nacido desde los sucubus, desde los estratos, desde lo subterráneo. Yo no pertenezco a ese deliberado agiotismo de los ángeles y los serafines. Realmente yo pertenezco al cerco de la palabra, del cepo, de la sepultura, de la carroña, como diría Baudelaire, pero esa carroña resplandece. Entonces es cuando uno dice, aquí hay unos entreveros súper elásticos, súper nerviosos, súper proteicos, súper demenciales. Y uno sigue viendo otra vez que vuelven y se remozan esas liquideces, esos muñecos. Y yo no veo mitos, yo veo muñecos realmente. Y ya mi Prometeo no me sabía nada, el Cristo no me sabía nada. Vuelvo y otra vez y me recojo hacia atrás y miro a Osiris y miro la parte cultural de la China, del Japón, de la India, Brahman, Shiva, Vishnu, y yo digo, bueno, eso corresponde a una geografía que ya no toca mis nervios, ¿o no? Entonces digo, hay que recuperar ¿qué? ¿Dónde estamos parados realmente? Hemos perdido toda la potencialidad de evidenciar, y lo que nos están dando son puras caricaturas, puras calcomanías. Entonces yo creo que el teatro para mí tiene que volver a aparecer desde el fuego íntimo del ser, de la carne, y volver a decir, señores, aquí estamos, no vamos a crear personajes, no vamos a inventar una dramaturgia, no vamos a nada, vamos a decirles, señores, estamos parados aquí frente a ustedes, así como corre la sangre, miren las manos, miren nuestra frecuencia, miren nuestros ojos fulgurantes, aquí no hay textura de personajes, estamos hartos de crear personajes, si bien la historia está mamada de personajes, estamos aberrantemente construidos en personajes. Yo digo, dejemos los personajes y dejemos que la barca se hunda y se vaya hasta el fondo por los siglos de los siglos. Vamos a un primer corte musical. Eso. Vamos a escuchar cantos gregorianos. Despertamos el monstruo, dijimos ahora. Y que hemos hecho como un listado de las cosas que nos están vendiendo como mito, nos están envenenando a cambio del mito. Y que quisiera que esta segunda parte habláramos de dónde sí está el mito, dónde sí ocurre el mito, alrededor de qué podemos invocarnos, colocarnos para reencontrarnos con el mito y ser parte de él, reconectarnos con el mito. ¿Dónde sí está el mito? Voy a decir algo, y eso no quiere decir que yo sepa dónde está el mito. El día que yo sepa dónde está el mito, sé dónde estoy yo, y yo no sé todavía dónde estoy yo. Para mí el mito es la extrañeza, para mí el mito es la ausencia, para mí el mito es el vacío. Y esta palabra vacío la tomo entre comillas, porque tengo una reflexión, una concatenación interior más bien de sensibilidad más que de conocimiento con el budismo zen. A mí me parece que alguien que dice, antes de conocer cualquier cosa, antes de lanzar cualquier expectación sobre algo, conozca quién es usted, siéntese, coloque la columna vertebral recta,
suma su estómago, adéntrese en usted mismo y vaya a usted mismo y empiece a inspirar y a expirar. Cuando el aire entra, diga honk, cuando el aire salga, diga so. Esta cultura occidental nos ha negado esa posibilidad, y yo encuentro en todas las religiones, en todas las dogmáticas, en todas esas religiones judías, hebraicas, todas, que te están hablando de palabrería, te están metiendo en un círculo vicioso, pero nadie te dice silénciese, olvídese, piérdase, niéguese. La Iglesia Católica, el cristianismo habla mucho de negarse, pero no hay cosa que más asiente en él que la afirmación de ese yo con un calvario, con un ideario. El borrarse para mí es muy importante, y el borrarse es no tener presente ni pasado. El borrarse es detener el tiempo. Para mí, una vez detenido el tiempo, cuando no entra ni sale el aire, cuando hay ese estado de completa apertura, que es el estado de la superconciencia o de la supraconciencia, para mí empieza a develarse esa cortina, que es el tiempo sin memoria, el hoy sin ayer. Yo no puedo explicar eso, porque si yo explico eso me vuelvo Dios, y yo no soy Dios. Yo diría que a mí el mito se me reveló, y lo puedo decir con absoluta certeza porque mis nervios así lo sintieron y todo mi cuerpo respiró cuando me puse en contacto con los textos de Bernardo. Yo lo digo muchas veces, pero pienso que es necesario hoy que se oiga, porque esa práctica sincera, esa práctica atemporal, esa práctica metafísica, esa práctica donde todo queda al descubierto, donde no hay posibilidad de la mentira, que es la propuesta que Bernardo desarrolló con la Barca de los Locos. Yo doy testimonio de ella porque yo he sentido esos cambios, porque yo he sentido la emoción profunda de desarrollar un texto a través del cuerpo y sentir que uno vuela, que uno entra en trance, que uno se olvida de que existe presente, pasado y futuro, de que uno entra en una dimensión desconocida que es riesgosa, pero que vale la pena asumir con cada obra, y que no es una postura que aspira a ser masiva de ninguna manera, sino que busca meterse en cada ser, y que uno, en la medida en que uno lo asume de verdad, en la medida en que uno se siente allí comprometida al máximo, uno siente que puede llegar a atender esos lazos con los otros, porque para mí el gran mito es cómo yo no solamente me siento, no solamente respiro, no solamente me rehago, sino cómo me comunico con esa gran hermandad que es posible. O sea, es posible tender hacia esa gran hermandad y sentir que se pueden atravesar barreras que han estado obstaculizadas por los miedos, que han estado obstaculizadas por los prejuicios y por los intereses que se mueven en los diferentes campos sociales y en los diferentes campos incluso intemporales, porque hacemos parte también de una intemporalidad. Yo pienso que el gran reto está ahí, en que cada ser se descubra cumpliendo ese papel que hará posible que cuando se muera, cuando uno muere entre comillas, porque realmente no nos morimos, somos atemporales. Este cuerpo se va, pero hay algo que siempre quedará, que podríamos estar hablando de una tragedia mítica, de un desvío mítico. ¿En qué sentido lo digo? Es decir, si el mito es la ausencia, ¿cierto? Si no sabemos en últimas qué estamos extrañando, ¿cierto? El fenómeno mítico que hoy tenemos es que sabemos que adolecemos de algo, lo extrañamos, pero no sabemos qué es, ¿cierto? ¿Será que esa es la sensación de mito que tuvieron también los griegos? ¿Será que el mito lejos está de ser una certeza y es una ausencia y es una angustia de falta de respuesta, pero es saber que existe algo que da respuesta? Yo me pregunto, frente a pueblos como el griego,
a pueblos como Egipto, y yo digo, con toda esa trascendencia, con toda esa trayectoria de sagrados que tenían, porque lo tuvieron indudablemente, según nos cuenta la historia. Digo, ¿qué son ahora? Un reguero como cualquiera de nosotros, peleas como cualquiera de nosotros por el poder. ¿Dónde está esa razón, esa emanencia, esa trayectoria, ese estado fulgurante, ese astro que pasaba zumbando los espacios y dejaba unas estelas de luz y de aspiración? Así lo concibe uno por los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Así uno mira a Osiris, así mira el trasunto del río Nilo, así mira uno todo ese tiempo. Yo digo, ¿dónde están? Es como mirar lo indígena ahora, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo azteca? ¿Dónde están los mayas? Hermano, y uno no ve sino un reguero de muñecos ahora que continuar. ¿Dónde están los primigenios? Es una pregunta que me hago yo desde los secretos mundos de mi interdicción. De lo que acerca de lo que está diciendo Bernardo, yo diría que estaban más cerca los griegos de una verdad que los cristianos, por ejemplo, ¿sí? Que las religiones monoteístas, ¿cierto?, acabaron la posibilidad de explorar otras cosas diferentes, ¿ya? Dios está ahí, es el gran mito y es la gran verdad al mismo tiempo. Bien, los paganos, ¿sí?, tenían una cantidad de dioses que dice Aquiles, por allá en la Odisea, que los dioses envidiaban a los mortales precisamente por eso, porque podían morir, ¿cierto? Es como trastocar el mito, ¿cierto? Ahora son los dioses los que envidian a los mortales, ¿sí? O sea, que está diciendo un semidios, ya, que está dándole más valor al hombre que al Dios, ¿cierto? Es tal vez una aproximación más a develar el mito, ¿cierto?, que las religiones monoteístas. Con las religiones monoteístas únicamente tenemos Dios sin ninguna esperanza, absolutamente ninguna esperanza para el hombre. Pues porque si aceptamos que Dios es una esperanza, ¿sí?, entonces ¿qué estamos discutiendo del mito? ¿Ya? El mito no es todo. ¿Sí? Si Dios es la esperanza, ya, el hombre está salvado, punto. No tiene nada que discutir. No tiene tragedia. No tiene ninguna tragedia, absolutamente ninguna tragedia. Y es aquí donde entra algo muy importante. Esta religión, es muy importante eso que vos estás diciendo. Esas religiones monoteístas han circuido, han amarrado la posibilidad de algo que puede aventurar el mito, como ha sido el teatro. El teatro se ha ido a los hombres y les dice, señores, eso que ustedes son arriba, lo somos aquí abajo, y no hay diferencias entre arriba y abajo. Entonces llega, según Artaud, el teatro a ser prohibido, ¿sí?, a ser cerrado, cercenado y apostrofado por la Iglesia por aquello que el teatro abría, esos canales interiores, a preguntarse, a dirimir cosas que ya estaban legitimadas en el dogma, en la moral. Para mí, la posibilidad de destruir el mito y volverlo a rehacer y volverlo a sentir, para mí es el teatro, la poesía, o aquello que yo no sé qué es, cómo se llama, o otro sentir. Yo no lo llamaría pues construir arte, porque ya esa palabra está tan degenerada también que no valdría la pena mencionarla. Recuerdo mucho cuando Zaratustra decide bajar, ¿cierto? Y era visto como loco o como un teatrero. Pero decide esa puesta en escena cuando hay una certeza. Y esa certeza pues no encuentra interlocutor, ¿cierto? Es un loco y es un tipo que viene a hablarnos de una certeza que ya no sirve para nuestro tiempo. Es un tipo desadaptado, porque las certezas hoy están entre nosotros y no necesitamos que vengan del cielo ni del mito. Cuando usted me habla de que el teatro es la posibilidad del mito, es porque ya es fruto de una certeza que vengo a compartir con los otros. ¿Ha encontrado alguna vez oídos para la certeza? No, y no me interesa encontrar oídos para la certeza. Basta que yo encuentre en mí esa resonancia y ya la tengo. Y ya sé que esa resonancia mía será la resonancia en otros.
porque mis ojos son los ojos de los otros, mis oídos son los oídos de los otros, mis manos, cuando yo alzo mis manos en un escenario, en un lugar y las alzo, sé que estoy alzando las manos de mucha gente, porque yo soy toda la gente también, yo no soy solo, yo soy una soledad de conjunción, yo soy una soledad de colectivo también, siendo tan individual que me creo solo y me rehago en mi soledad. Entonces mi soledad es unidad, es fusión, es carne, tiempo, memoria, recuerdo, carne de la carne, ¿sí? Eso, tomad y comed, esta es nuestra sangre a todos entregada, sangrante, espumosa y olorosa. Vea, cuando ampliamos el tema del mito y lo ponemos a flotar sobre el ambiente, ¿cierto? Y que uno ya no sabe por dónde cogerlo. Es un asunto de discusión entre las diferentes vertientes del psicoanálisis, o si es una discusión entre poetas y dramaturgos, o si es una expresión de las diferentes corrientes religiosas. Uno termina preguntándose, ninguna de esas, en últimas, es la discusión esencial sobre el mito. ¿Cuál es el escenario donde podemos volver a, yo no sé si a palpar, a sentir, a que nos atraviese el mito? Para mí sería la rebeldía. La rebelión, para mí es la rebelión permanente. No encuentro otra forma. Estar siempre negando lo que aparece como verdad. La no conformidad. Para mí es esa. Yo lo he encontrado ahí, lo he experimentado. Y en esa medida yo pienso que no, la discusión filosófica, la discusión sociológica, la discusión política, al fin y al cabo es una discusión. Lo que el cuerpo no experimente, las rupturas que no hagamos en nuestra vida, vale más la conformidad con nuestra existencia, ser leales a nosotros mismos, y en esa medida estamos encontrando el verdadero mito, nos estamos encontrando a nosotros mismos. Vale más una pequeña rebelión interior que una confortable mesa de expiación y de derechos humanos y de labores y de científicos reunidos o de literarios. Si hay en tu vida una rebelión cada día, un desmoronamiento cada día hacia lo constituido, hacia lo formativo, hacia la playa de consecuciones que hay que tener por razones sociales, si hay una rebelión hacia eso, si hay una contradicción, vuelvo a tomar la palabra, si hay una resistencia, hay un comienzo de algo. Yo no lo llamaría mito, ¿sí? Yo lo llamaría algo que se abre, una flor extraña que se abre, y en este caso no me da miedo situar a Baudelaire, porque Baudelaire es una flor extraña, como lo fue Antonin Artaud, seres que nunca estuvieron dentro de las plataformas de los valores sociales, personas que siempre fueron excluidas, condenadas, como lo fue Van Gogh. Entonces todos esos condenados que nunca se les permitió ser porque los estallaron contra una reja, los limitaron, los acuartelaron, los rayaron, los fracturaron, los manosearon y ahora se los están poniendo. Hoy los intelectuales se ponen a Van Gogh y transitan aquí con una flor de malditismo y cobran los impuestos y reciben de la alcaldía todas las sobrepujas y todos los conocimientos y son bien pagados. No, el malditismo, la negación es una flor negra que hay que llevarla en todas sus putas consecuencias. Perdón, yo retomaría las palabras de Lucía porque me parece que es lo más próximo a la realidad que se ha dicho esta tarde aquí. Lucía decía que ni las discusiones políticas, ni filosóficas, ni ninguna de esas cosas vale la mitad de lo que vale la rebelión, así sea de una sola persona. Y iba a decir algo al respecto, y es que muchos de los mitos, ¿cierto? ¿Quién forma los mitos? Porque cuando se dice que es un mito Dios y es un mito el Che Guevara, se está hablando de contrapartes, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos dijo que Dios es un mito? Lo dicen los rebeldes, ¿sí? ¿Y quién nos dice que el Che Guevara es un mito? Lo dice el oficialismo, lo dice el Estado. Bien, pienso yo que lo que más nos puede aproximar a nosotros a desmistificar las cosas es una frase de ese mito que es el Che Guevara. Resistencias, un nombre en plural para mostrar las diversas formas de ejercicios de la libertad,
La conciencia y la solidaridad como una